esta ciudad de Benidorm, visitada cada vez por mayor número de turistas, se celebra, como en ocasiones anteriores, el Festival Español de la Canción, que ya cumple 7 años. La premiada esta vez se titula Tu loca juventud, y para que puedan ustedes escucharla plenamente, dejamos sin comentario estas imágenes que recogen varias escenas del festival. Loca, 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 loca juventud, loca juventud. Y tienes cuantas cosas puedas desear y nada hay que pensar. Pues quieres que tus sueños te feliciten. El Festival Internacional de la Canción de Benidorm es un concurso musical que se celebra cada año en la ciudad de Benidorm, en la provincia de Alicante, España. El festival comenzó en 1959 y se convirtió en uno de los concursos de música más importantes de España durante las décadas de 1960 y 1970. El objetivo original del festival era atraer a turistas durante la temporada baja en la Costa Blanca y promocionar la música española. Con el tiempo, el festival se convirtió en un escaparate para los artistas emergentes de la música española, muchos de los cuales alcanzaron la fama después de participar en el concurso. El Festival de Benidorm fue muy exitoso en sus inicios porque se convirtió en un evento muy popular que reunía a algunos de los mejores compositores y cantantes de España en un solo lugar. Además, en aquella época la televisión en España tenía un papel muy importante en la vida de las personas y los programas y eventos que se emitían solían tener una audiencia muy alta. El Festival de Benidorm se convirtió en un evento muy importante en la cultura popular de España y muchos artistas lo veían como una oportunidad para darse a conocer y probar su talento. Pero solo veo lleno de inquietud. Tu loca juventud, yeah, yeah. Tu loca juventud, bye bye. Tu loca juventud, yeah, yeah. Tu loca juventud. Arturo Millán, cantante chileno, intérprete del primer premio Comunicando, canción de Luis Palomar y Antonio Segovia. Si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando. En el Festival Internacional de la Canción de Benidorm había una orquesta que acompañaba a los cantantes durante sus actuaciones. La orquesta estaba formada por músicos profesionales y era dirigida por un director experimentado que tenía la responsabilidad de coordinar a los músicos y asegurarse de que la interpretación fuera fiel a la partitura original de la canción. La orquesta y el director eran una parte fundamental del festival, al igual que en otros festivales de la época como el de la canción de Eurovisión o el Festival de la OTI. La orquesta y su interpretación en vivo añadían un componente emocional y artístico a las actuaciones de los cantantes. Esta guitarra que aún llora mi destino. De viento, en la voz hecha tormento, en la leña del lamento, mis huellas quedarán. Llegará, llegará, sí, llegará. Ese día llegará, llegará, Y solo quiero vivir para ti. Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida. Mi corazón está en fiesta y solo quiero vivir para ti. Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida. La orquesta del Festival de Benidorm fue especialmente importante en los primeros años del concurso, ya que muchas de las canciones participantes eran de estilo melódico y necesitaban una interpretación cuidadosa para resaltar su belleza y emotividad.
Benidorm, bella localidad mediterránea, años 60. España se abre al mundo gracias a unos extravagantes alienígenas, los turistas. La playa, crisol de lenguas y de cuerpos más bien lechosos, y en medio de este panorama estremecedor, un festival, el de Benidorm. Benidorm, hay que pronunciar la M si no, no vale, era el sueño de una noche de verano. 1962. A la redonda plaza de toros acudió el todo de la música ligera, el matrimonio Algueró y también el matrimonio Algueró. Resultó ganador el niño de Martos. Rapaelín contaba solo 17 años cuando ganó con la canción Llévame, una manera bastante diplomática de decir llévame al huerto, cariño. El entonces imberbe Rapael sorprendió al público asistente con sus célebres desenrosques de bombillas y sus movimientos atrevidos, para que luego digan que es Elvis Presley. Entonces, Rapael no había encontrado a su Natalia porque no tenía edad, ni había cantado la célebre canción Quiero un amante para mi madre porque todavía tenía vergüenza. Quisiera ser agua y viento para conseguir tu amor. Y llegó el año 1968. Un joven y lesionado futbolista, Julio Iglesias, impresionado por los sucesos del Mayo francés, se llevó el preciado galardón con una canción protesta, La vida sigue igual. Observen los movimientos de sus manos. Parece que la lesión futbolera también había afectado a las extremidades superiores. Con el tiempo, y gracias a unas clases particulares de Lucero Tena, el hijo del insigne doctor Iglesias lograría convertirse en lo que es ahora, un sex symbol. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Una clara alusión al pantano del Burguillo inaugurado por aquellos días. Este dato, hasta el momento inédito, es una primicia de Paso a la Vida, siempre atentos a la última actualidad, siempre que sea de hace 30 años. El 18º festival lanzó al entrañable Diango, agazapado tras unas patillas poderosas, tras el gigantesco cuello de la camisa yeyé y tras unas greñas francamente rebeldes, Diango intentó interpretar Si yo fuera el otro con escasos resultados, ya que los responsables del escenario aquella noche querían recoger pronto y fueron quitando el mobiliario. Si yo fuera el otro acabó cantando No me haríais esto, animales. Cuenta que el primer premio fue el de consolación. Diango acabó cantando con lágrimas en los ojos y agarrado al micrófono para que no se lo levantaran aquellos salvajes. Con una sonrisa, con mirar tus ojos. Nuestro festival también se hizo eco de las nuevas tendencias. Aquí tenemos con aspecto de progre a un hijo de la tierra, barba apretada y melena en la sien, Emilio José. Con el tiempo esto cambiaría. Soledad se llamaba la canción. Soledad era una criatura primorosa que no sabía que era hermosa, ni sabía de amor ni engaños, ay, su soledad. En definitiva, Soledad era una joven bastante bruta que por no tener no tenía ni el servicio social, con eso le he dicho todo. Pero Soledad daría la vuelta al mundo. Soledad se merecía una canción, como cualquier mujer, y punto. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. En la actualidad el festival ya no cuenta con una orquesta en vivo que acompañe a los cantantes durante sus actuaciones. En su lugar se utilizan pistas de acompañamiento pregrabadas que permiten una mayor flexibilidad en cuanto a la elección de estilos y géneros musicales. La eliminación de la orquesta en vivo en el Festival de Benidorm es una tendencia que se ha observado en muchos otros festivales de música en todo el mundo en las últimas décadas, ya que el uso de pistas de acompañamiento ofrece una mayor eficiencia y economía en términos de producción. Gotas de dulce pa' que huela
viendo toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está tu boquita de fresa. La eliminación de la orquesta en el Festival de Benidorm ha sido un tema polémico y ha generado diversas opiniones entre los críticos. Algunos creen que la eliminación de la orquesta y la incorporación de pistas pregrabadas y efectos especiales ha disminuido la calidad musical y la autenticidad del festival. Otros, sin embargo, creen que la eliminación de la orquesta es una evolución natural en la música y que permite a los artistas tener mayor libertad y control sobre su presentación. En general, la opinión de los críticos sobre este tema es variada y depende de la perspectiva individual. Si no es hoy, dime para cuándo. Ando pidiéndole a Dios toda la tregua que no me he dado. Al menos me he perdonado, como pasan los años. Nadie diría que estaría aquí, pero hasta aquí he llegado. Camino de suelo dorado, dime que no te he fallado. Confías en mí, en que estoy vivo. La imagen y las coreografías son factores muy importantes para los artistas y sus actuaciones. En lugar de depender únicamente de la calidad de la voz y la música, los cantantes también deben prestar atención a su apariencia física y a la forma en que se presentan en el escenario. Esto es especialmente cierto en los géneros musicales más populares en la actualidad, como el pop, el hip hop y la música electrónica, en los que la actuación en vivo es a menudo un espectáculo visual tan importante como la música misma. Sin nada más que hacer, me entierra el aire que respira todo el mundo que abandonados buscamos la salida, lluvia de dagas, Arcadia, arrebatarme, y si venir se me acabó el tiempo. Algunos argumentan que la imagen y las coreografías son fundamentales para atraer y mantener la atención del público, especialmente en un mundo donde la música es consumida en su mayoría a través de medios audiovisuales. Otros argumentan que la música y la calidad interpretativa deberían ser lo más importante en un festival de este tipo. Como me miras y decías que sería diferente. He intentado hacer un pacto con el diablo, he tratado de olvidar en otros labios, pero sigo aquí, orbitando en todo lo que fuimos, y es que no. Algunas personas pueden valorar más la imagen y las coreografías, mientras que otras pueden centrarse más en la calidad de la música y la interpretación. En cualquier caso, lo importante es que cada persona pueda disfrutar de la música y del espectáculo a su manera. Siento si yo el provocar, te hago volver a rezar. ¡Ha dado tu juego! ¡Qué lejos al cielo! ¡Un capricho sincero! Está prohibido, no quiero. La aventura falta de luz, pero ya no me abrigo a brillar. Secreto desierto de aquello que soy. Silencio en la noche que me hace gritar. Ahora que ha vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que aún no me has dejado ser. Ahora que ha vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que en el infierno quiero arder. Aunque el Festival de Benidorm ha seguido celebrándose anualmente desde sus inicios, en los últimos años ha perdido gran parte de la popularidad y el prestigio que tenía en las décadas de 1960 y 1970. Los ganadores de las ediciones más recientes no han logrado la misma relevancia y proyección que los de las primeras ediciones, y el festival ha perdido la capacidad de ser una plataforma para el lanzamiento de nuevos talentos en el panorama musical español. Con la multiplicación de opciones de entretenimiento y el auge de las redes sociales, la competencia por la atención del público se ha vuelto cada vez más feroz, lo que puede hacer que sea más difícil para los nuevos talentos destacar y lograr una gran audiencia.
Además, las tendencias en la música y en el gusto del público han ido evolucionando con el tiempo, lo que puede explicar por qué los ganadores más antiguos tienen una mayor reputación en la actualidad. El éxito en el Festival de Benidorm no garantiza necesariamente una carrera musical de éxito a largo plazo. Muchos ganadores y participantes del festival han caído en el olvido y no han logrado mantener su popularidad después del concurso. Esto puede deberse a una variedad de factores, como la falta de apoyo de las discográficas o la dificultad de mantenerse relevante en un mercado musical tan competitivo. Que en mi pecho haya abrigo, abriguito pa' tu pena. Lagrimitas del Nilo, noche Es posible que algunas personas no vean el Festival de Benidorm como un evento de la misma importancia que en el pasado, y puede haber varias razones para ello, incluyendo la competencia de otros festivales y programas de televisión, cambios en las preferencias del público y en la industria musical, y la percepción de que el festival ha perdido su relevancia o prestigio. Sin embargo, todavía hay muchos aficionados que aprecian el festival y disfrutan de las actuaciones y la música que se presenta cada año. Ay, ven a mí, niño mío. Ay, niño mío, chiquito mío. Chiquito de mis amores, que en la noche me iluminan tus ojos. Este programa es una colaboración con 33TV.